Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto y les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a continuar con los ejercicios de inducción matemática. En este caso vamos a demostrar la propiedad asociativa en la multiplicación de números naturales. Nos dice así: la multiplicación de números naturales es asociativa, es decir que para todo n y m y k que pertenecen a los naturales, el producto de m y n multiplicado con k es lo mismo que m por el producto de n y k. Entonces, recordemos que para demostrar una propiedad por inducción matemática debemos garantizar tres cosas: la base inductiva, la hipótesis y la tesis. Entonces, la base inductiva es cuando se cumple el primer elemento de nuestro conjunto, o sea, cuando la propiedad asociativa se cumple para el primer elemento de los naturales. Entonces, tenemos la base inductiva. Bueno, primero tenemos un subconjunto S tal de todos los k que pertenecen a los naturales, tales que el producto de m y n con k es lo mismo que m por el producto de n y k. Para todo n y m pertenecen a los naturales, ya que vamos a hacer inducción sobre k. Entonces debemos demostrar que cuando k vale 0 se cumple, es decir que la base inductiva quiere decir que 0 pertenece al subconjunto. Recordemos que hay una definición de multiplicación y es la siguiente: cuando nosotros tenemos un número natural y lo multiplicamos por 0, es lo mismo que 0. Eso es una definición de multiplicación que habíamos visto cuando explicamos las definiciones de multiplicación. Entonces, 0 pertenece al subconjunto porque por la definición de multiplicación tenemos que m por n por k, pero como k vale 0, estamos haciendo inducción sobre k, entonces k vale 0, entonces por 0. Y tenemos que esto es un número natural, ya que m y n son números naturales y el producto de números naturales es un número natural. Recordemos que el producto de números naturales es una operación cerrada en ese conjunto. Entonces esto nos va a dar un número natural, y un número natural por 0 es 0 por definición de multiplicación. Pero a la vez este 0 lo podemos transformar, o sea, si un número por 0 es igual a 0, pues entonces 0 lo podemos transformar en un producto de dos números, en donde uno es un número normal y el otro es 0. Entonces tenemos que m por 0 a la vez lo podemos transformar en n por 0, ¿sí? Y entonces tendremos que esto sería m por, y esta parte nos da 0, que es igual a 0. Y entonces demostramos que si multiplicamos m por n y al resultado lo multiplicamos por 0, es lo mismo que m por el producto de n por 0. Y como se cumple la propiedad asociativa para k igual a 0, entonces quiere decir que la base inductiva la tenemos garantizada. Ahora debemos suponer que la hipótesis, vamos a suponer que k pertenece al subconjunto, es decir que el producto de m y n con k es lo mismo que m por el producto de nk para todo n y m que pertenecen a los naturales. Esto es una suposición, entonces esto lo damos como válido porque lo estamos suponiendo, que es lo que vamos a usar para la tesis inductiva. Y ya para finalizar debemos demostrar la tesis inductiva, es decir, debemos demostrar que el siguiente de k pertenece al subconjunto, es decir que es lo mismo multiplicar m por n y al resultado multiplicarlo por el siguiente de k que multiplicar m por el producto de n por el siguiente de k. Eso es lo que tenemos que demostrar a partir de la hipótesis de inducción y a partir también de las definiciones de multiplicación. Esta es una y ahorita les muestro la otra. Entonces acá tenemos la demostración. Esta es otra definición de multiplicación que nos dice que si tenemos el producto de dos números naturales, pero uno de estos tiene el siguiente, es decir, m por el siguiente n es lo mismo que el producto de esos dos números naturales, es decir, m y n más el que no tiene siguiente, que es m. Listo. Entonces para la demostración lo que tenemos que partir es de esta igualdad, o sea, tenemos que partir de acá y debemos llegar a esta parte de acá. Entonces partimos del lado izquierdo, entonces lo que tenemos es m por n por el siguiente de k. Entonces eso es igual. Entonces, según la definición de multiplicación, decimos que si tenemos el producto de dos números naturales, o sea, el que está en paréntesis es un número natural. Recordemos que la operación de los números naturales en la multiplicación es cerrada, es decir que el producto de estos números naturales me va a dar un número natural. Entonces en conclusión acá me va a quedar un número natural. Entonces ese natural por el siguiente del otro, por esta definición, es lo mismo que el producto de esos dos números, es decir, el que está en paréntesis por el de acá, más el que no tiene siguiente, que es este de acá. Eso por definición de multiplicación. Ahora, por la hipótesis de inducción, habíamos dicho que si tenemos el producto de mn y ese resultado lo multiplicamos por k, es exactamente lo mismo que coger el m solo y multiplicarlo por el resultado de n por k. Entonces, esta parte de acá la convertimos en esta parte de acá. Eso por hipótesis de inducción. Y bajamos el mn. Listo. Ahora, por el teorema 4, que fue el de la propiedad distributiva que demostramos, habíamos dicho que si nosotros tenemos el producto de un número natural por la suma de otros dos,
lo que hacíamos era distribuir, es decir, si tenemos m por nk más n, es decir, m por nk tendríamos mnk y m por n sería mn, que es lo que tenemos arriba. O sea, lo que hicieron fue el proceso reverso. Si nosotros tenemos la propiedad distributiva, al distribuir m por nk más n nos da lo de arriba, pero como es una igualdad, nosotros podemos hacer el proceso reverso, es decir, podemos pasar de la distribución a volverlo a un paréntesis, como un factorizar, es como sacar factor común m, el m está en los dos lados de la suma, entonces sacamos factor común m, que multiplica lo que me queda, que es nk más n, pero solo factorizamos el m. Solo o sea, se puede factorizar el n, pero solo hacemos el m para hacer la demostración. Eso por el teorema 4 de la propiedad distributiva, que ya la demostramos en otro video. Y entonces tenemos m por nk más n, pero si tenemos el producto de dos números, que es nk más n, o sea, más el que no tiene siguiente, que es n, entonces esto por definición de multiplicación, recordemos que es m, que es esta m, por n por el siguiente de k. Pasamos de acá a acá. Entonces llegamos a esto y vean que llegamos a lo que queríamos, llegamos precisamente a m por n por el siguiente de k y partimos de mn por el siguiente de k, que es, o sea, partimos de acá y llegamos a esto, que es lo mismo. Vean que si multiplicamos dos números naturales y los multiplicamos por el siguiente, es lo mismo que multiplicar m por el producto del segundo por el siguiente. Y listo, ahí concluimos que la tesis inductiva se cumple, es decir, que el siguiente pertenece al subconjunto. Quiere decir que la propiedad asociativa en la multiplicación se cumple para todos los números naturales. Como se cumple la base, la tesis y la hipótesis, quiere decir que el subconjunto es igual a los números naturales. Por lo que ya podemos garantizar ya con certeza que el producto de los números naturales es asociativa para cualquier pares de números naturales. Bueno, espero que el procedimiento que se usó para la explicación de este video les haya servido, y si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.